Bueno, vamos a caer en la realidad. Tras aquello, tenemos la suerte de tenerlo a Dardo Chiesa, del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Dardo? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Bueno, primer pregunta, ¿cómo están las cosas? Porque por un lado parecería que vamos bien, por otro lado parecería que no se dan todas las cosas que se tendrían que dar, no nos ayuda el clima. ¿Cómo podés describir la situación hoy del campo argentino? A ver, nosotros estamos en una situación bastante complicada. Por un lado, si nosotros comparamos cómo estábamos en la gestión anterior, con esto evidentemente estamos mucho mejor. Es la pregunta de que hacen todos. Evidentemente nos sacaron la mayoría de las retenciones, el complejo soja sigue pagando, pero nos devolvieron la libertad de comercio y eso no tiene precio, ¿sí? Hoy uno puede vender el trigo, puede vender el maíz, puede vender carne, exportar, importar, hacer lo que quiera y no hay ningún control ni nadie del Estado que te llama y te dice vos no te portaste bien, o dijiste lo que no debías decir y entonces no podés hacer esto. El campo tuvo 2 años de inundaciones, el centro, el corazón agrícola ganadero del país tuvo 2 años de inundaciones complicadas y se sale de la inundación, se tuvo una sequía tremenda. Complicado con eso, complicado con reformas estructurales que todos pensábamos que nos iba a cambiar la situación, como es la presión impositiva, y vino una reforma impositiva que nos dejó peor que antes, porque se sale de un esquema, según el gobierno, en donde son altos los impuestos transaccionales y bajos los impuestos patrimoniales, a un modelo anterior, a un modelo opuesto, es decir, subir los patrimoniales y bajar los transaccionales. Los transaccionales se bajan en el largo plazo y los impuestos patrimoniales subieron ayer. Al que más afecta es al que más patrimonio tiene, en este caso el sector agropecuario. Hoy, el otro día teníamos una reunión de la mesa de enlace y veíamos números de la Federación Agraria de productores chicos y hoy el productor chico de la provincia de Santa Fe tributa más que antes de la reforma. Y hay cosas que vemos, se planteó que no todos pagaban impuestos en Argentina y que iban a pagar todo el mundo, y se hizo la reforma y los que no pagaban no pagan, y los que pagamos más. Claro. Y desde un punto de vista del tipo de cambio, porque si uno se pone a ver las famosas retenciones y toda la historia está muy relacionadas con el tipo de cambio, ¿verdad? Además de, bueno, después del éxito de la soja en su momento y todo lo que fuera, que la fue como condenando a un lugar en donde parecería que le va a ser difícil salir. Pero ¿cómo dirías vos hoy que el tipo de cambio está? A ver, si uno lo mira desde el punto de vista de valor absoluto, probablemente debería estar un poquito más arriba, ¿no? Creo que el tipo de cambio, a cómo están las variables, debería estar en 22, 23 pesos. Eso es lo que nos da la paridad con respecto a situaciones o modelos económicos, con respecto a situaciones anteriores y simulaciones de negocios. Ahora, el tema del tipo de cambio, el valor absoluto no tiene mucha trascendencia si uno no mira lo que pasa al costado, ¿sí? Si me sube un 20% o el 10% el tipo de cambio y toda la economía argentina acomoda un 10 o un 15% para arriba, en realidad estamos igual que antes o peor, ¿sí? Lo que viene pasando es que no podemos controlar la inflación y el Estado tampoco tiene o no ha podido comunicar muy en serio cómo viene la política cambiaria. El año pasado nosotros tuvimos la mayor parte del 2017 un dólar de 17.50 y un gran esfuerzo por el gobierno es decir, vamos por una reforma tributaria para bajar el costo argentino porque no podemos tocar el tipo de cambio. Ese tipo de cambio de 17 con una inflación de arriba del 20 condenó en primer término a las economías regionales y en segundo término a todo lo que es pampa deprimida, por decirlo de alguna manera, lo que no es núcleo, y sobre todo los que están lejos de los puertos. Pero sobre el fin de año corrigieron el tipo de cambio, y no fue una corrección gradual. De gradual no tuvo nada, se corrigió arriba de un 15%, de un 20%. Entonces y atrás de eso volaron los combustibles. Hoy tenemos el tercer aumento o el cuarto aumento desde diciembre hasta ahora, y si uno acumula es el 35%. Entonces uno dice, bueno, a ver,
más allá del tipo de cambio, decime a dónde vamos, decime cómo vas a hacer con la inflación, decime cómo van a ir nuestros insumos. Muchas veces se toma el tipo... O con la tasa de interés, ¿no? O con la tasa de interés. Si el Estado paga por las LEVAC el 26 al 27, ¿qué le queda al productor que tiene que ir al banco? Pagar el 30 y pico. Ya con el 26 es inviable cualquier proyecto productivo. Claro. Nosotros estábamos viendo, fíjense, nosotros estábamos viendo la evolución del tipo, la evolución que vemos del precio de la carne de acá a los próximos meses, y la carne está bajando, y la carne este año no va a subir. No va a subir porque hay mucha demanda y no hay poder adquisitivo en la gente para convalidar. La exportación no puede traccionar lo que se está produciendo de más. Claro, ahí hay un punto que estaría bueno aclararlo, ¿no? Porque parecería que se abre la puerta de la exportación como un fenómeno maravilloso, pero a lo mejor no hay volumen, y encima de no haber volumen, lo que empieza a pasar es que el precio de la carne sube enormemente y entonces se reduce el consumo. ¿Esto es así? Es que es así porque en Argentina, históricamente, hoy quizás las ecuaciones están un poco trastocadas por la intervención del kirchnerismo, pero históricamente Argentina consumió el 85% de lo que se produce y exportaba el 15%. Hoy estamos, en el kirchnerismo llegamos al 98% consumo y 2% de exportación, y ahora estamos en el, pongámosle que en el 90-10, ¿sí? Sí. Entonces no es menor que el 90% que es el mercado interno, el 90% de nuestro mercado que es el mercado interno, no tenga suficiente como para convalidar precio, ¿sí? Yeah. Es decir, no es que no quieran pagar, es que no, es decir, si sube demasiado el precio, Doña Rosa deja de comprar, ¿sí? Y este es un fenómeno que a nosotros nos complica porque en definitiva el sector tiene inflación. Nosotros en los insumos pagamos la inflación todos los días. Y si hoy estamos vendiendo los terneros más barato de lo que lo vendimos el año pasado, y eso va a empezar en el mercado con el gordo en el corto plazo. Entonces cuando uno hace previsión de precio, uno se da cuenta que este año por ventas va a entrar menos plata. Sin embargo, la inflación te hace que todo esté en el 20 y pico arriba. Y Argentina es muy particular. ¿Por qué? Porque cuando tenés inflación, los insumos suben porque hay inflación. Y cuando corrige el dólar, y subió el dólar, tenemos que subir también. O sea que la pagamos dos veces. Está complicado, y yo creo que no se ha atajado el núcleo del problema. El núcleo del problema es que estamos caros, porque tampoco la exportación se puede vender más porque no competimos, porque estamos caros. Dardo, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es el punto de equilibrio ideal entre exportación y consumo propio? Vos hablabas de que en la época del kirchnerismo había un 98% de consumo y 2% de exportación, hoy está 90-10. Para vos, ¿cuál es el punto de equilibrio ideal? Yo creo que es el 85-15, que es lo que tuvo históricamente Argentina. Además, en la proyección, no se olviden que Argentina perdió 12 millones de cabezas en el 2007, 2008, 2009, y Argentina quedó en una ecuación cantidad de animales por cantidad de habitantes retrasado, ¿sí? Porque 10 millones de cabezas son 10 millones de cabezas. Sí, claro. Entonces eso hace que la carne de por sí tenga valores que nunca había tenido, porque hay una situación de escasez. Con una ecuación compensada, con mercados compensados, con el 85-15 está demasiado bien. Ahora, también hay una particularidad. En el histórico de 85-15 comíamos 5 kilos de pollo y hoy estamos comiendo 44, ¿sí? Y comíamos 2-3 kilos de cerdo con suerte, y ahora estamos comiendo 17-18 kilos de cerdo. La ecuación se abrió para bien de las exportaciones, ¿no? Porque ya no es tan sensible cuando falta carne, ¿sí? Por algún proceso virtuoso de exportación. Claro, lo interno, otro producto interno reemplaza la falta de demanda, por decirlo de alguna forma. Exacto, pero también hay otro fenómeno. El retraso en el precio de la carne convalida los precios del pollo y del cerdo, porque Doña Rosa siempre a igualdad de precio, o si está barato, prefiere comprar carne de vaca que comprar la otra, ¿sí? Entonces, para que puedan crecer las otras industrias, la carne de vaca tiene que subir. Dardo, quería preguntarte sobre algo que a veces no se pone tanto hincapié,
y es la cantidad de gente que trabaja en el campo. Uno ve la industria automotriz, por ejemplo, y parecería que la industria automotriz, que cada vez es un consumidor de mano de obra menor, ¿no? Sí todos los servicios que están alrededor, pero no específicamente la fábrica. Sí. ¿Cómo podés ponerle un número a lo que implica la cantidad de gente? Porque debe ser enorme la cantidad de gente que se ve de alguna forma perjudicada por todas estas pequeñas cosas que no se le van dando. Mirá, en forma directa hay más de 1,5 millones de puestos de trabajo, o sea, 1,5 millones de puestos directamente en el campo, ¿sí? Si sumás agroindustria y sumás todas las industrias afines, por ejemplo, transporte, plantas de silo, plantas procesadoras, y estás en el 40, el 50% del impuesto del empleo formal de la Argentina. Es mucho, es muy por lejos lo que representa la industria automotriz. La industria automotriz de por sí está robotizada, y hoy entre el 70 y el 80% de su mano de obra está en la logística de distribución, la parte administrativa y la logística de ventas, ¿sí? Ya no hay tanta gente dentro de la planta trabajando, sino que emplean un tipo de mano de obra más calificado. Y justamente con respecto a esto, Dardo, te pregunto, ¿cuánto influye la tecnología justamente en reemplazo de la mano de obra? Hola. Pregunta difícil. Tano, repetísela de vuelta. Sí, por favor. Te preguntaba, ¿cuánto influye la tecnología hoy en el campo en reemplazo de la mano de obra, digo? Influye mucho. Hoy influye mucho porque hoy hay tecnología satelital, hoy toda la maquinaria está provista de una tecnología, lo que conlleva no solamente que hay menos gente, sino que debe ser de mucha capacitación, y la tecnología de procesos es una tecnología importante. Sí, evidentemente, antes el productor tenía su tractor, hacía sus propios trabajos, tenía gente para atender sus máquinas, y hoy lo caro de esta tecnología hace que ya no tenga las máquinas y que contrate el servicio. Y hay mucha empresa de contratistas que provee el servicio y abarca muchas hectáreas. Es decir, el trabajo lo hacen empresas, y queda el trabajo menos calificado, que es el trabajo de movimiento de hacienda, el trabajo de todos los días en el campo, ¿sí? Pero sí hay un proceso. En realidad el campo no escapa al que el proceso tecnológico va raleando algunos lugares de trabajo. Lo que pasa que empieza también a haber procesos, es decir, más empleo de personal, no sé la proporción, no me animaría a decirlo, en la parte de manejo de información, ¿no? Porque toda la energía satelital, hoy vos tenés una cosechadora que pasa por el lote y te dice metro por metro lo que rindió el cultivo. Yeah. Entonces después vas al campo y ves por qué en una parte te rindió una cosa y por qué parte te rindió en la otra. Yeah. Todos esos procesos que son informáticos necesitas tener un tipo capacitado atrás de una computadora en una oficina que interprete eso, y después la logística profesional para volver al potrero y corregir, ¿sí? Bueno. ¿Cómo vos pensás que, porque es una cosa que por ahí es más futurista lo que te voy a preguntar, a lo mejor es una cosa que no nos damos cuenta y está a la vuelta de la esquina, el agregado de valor y la generación de alimentos respecto a la situación del campo hoy? ¿Es una salida local? ¿Es algo? Porque nosotros vemos que mandamos maíz y esto a todo el mundo y nos vuelven los fideos, esta famosa frase que se dice por ahí. ¿Cuándo vamos? ¿Existe esa posibilidad que nos pongamos a producir y agregarle valor? ¿Cómo lo ves vos a todo eso? Mira, la posibilidad está, y la posibilidad es real, y te diría que es la salida que tiene el interior de la República Argentina. Si nosotros vamos a cargar maíz para que se suba a un barco o para que se procese en el puerto de Rosario, en el de Buenos Aires, y salga la polenta, el etanol o lo que sea, procesado en la punta del puerto, lo único que hacemos es concentrar la mano de obra en los lugares de procesamiento, ¿sí? Uh-huh. En realidad, valor agregado en origen es lo que le da vida a los pueblos. Claro. El molino en el pueblo, la planta de biocombustible en el pueblo, la fábrica de fideos en el pueblo, ¿correcto? Correcto. Ahora, el tema es que la inversión en el pueblo a veces es complicada. Primero porque no tenés estructura. O mano de obra calificada.
o mano de obra calificada, a veces no tenés la tecnología como para poder sostener, a veces hay gas, necesitas gas y no hay gas, a veces necesitas estar cerca de un puerto o de los lugares de consumo. Yo te digo, si vos vas a poner una fábrica de lo que sea a más de 300 kilómetros de un centro urbano, de un puerto, el flete está condenando tu producto, ¿sí? Uh-huh. La logística es carísima. Si vos te querés poner, por ejemplo, una fábrica de peletear alfalfa o querés hacer peles de alfalfa o peles de forrajera, si no tenés gas no lo podés hacer, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, estas cosas complican, y tener una macro más o menos y una seguridad jurídica que te dé la posibilidad de decir, bueno, yo voy a hacer una inversión millonaria y yo por lo menos de acá 5, 10 o 15 años, del tiempo que sea, voy a tener reglas de juego claras y voy a poder recuperar mi inversión, que es la lógica de cualquier inversor. Vos fíjate lo que pasó con el tema biocombustible. La pobre gente que hace biocombustible cambió en 4 años 5 regímenes. De explotar en inversiones pasaron a estar muertos, después resucitaron un poco y ahora están otra vez peleando por la supervivencia. Estas cosas no pueden cambiar así de un día para el otro, venir un funcionario y tirar por la ventana lo que hizo el anterior, porque el anterior le había dado cierta seguridad a los tipos como para poder llevar adelante el negocio. Y claro. Y estas cosas complican, y más que nada hay una relación entre municipio, provincia, nación, que a veces necesitan que para que estos proyectos vayan para adelante un alineamiento muy preciso que le dé seguridad al inversor, y a veces eso de que el municipio es de distinto signo político que la provincia o que la nación, o alguno de los 3 estados está desalineado políticamente, condena. Y aunque parezca mentira, eso impacta mucho. Sin lugar a dudas que sí, me imagino. Aparte debe haber lugares que son como impenetrables también, a pesar de lo que uno quiera hacer sea bueno, porque está colgado de otra teta, como dirían en el campo, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Cambiarlo. Hay un fenómeno cultural que lleva muchísimo tiempo. Sí, hay un fenómeno. El tema del fenómeno cultural es un tema complicado. Yo te cuento un ejemplo. Nosotros hemos querido hacer grupos de productores exportadores, ¿sí? Y la primera pregunta que te hace un productor que quiere integrar un grupo exportador es ¿quién me va a pagar? ¿Sí? Él está acostumbrado a que le vende a fulano y fulano le paga. Y aventurarse a exportar y esperar que le venga un pago de alguien que es intangible, aunque sea más seguro y aunque le dé más rentabilidad en el negocio, le significa un salto al vacío que a lo mejor o lo más probable no esté dispuesto a absorber. Por eso que son procesos que llevan tiempo y hay que estar muy informado, y las políticas y las inversiones tienen que ser muy concisas y con mucha responsabilidad, porque cuando fracasan 20 veces. El que intentó y fracasó no vuelve nunca más, pero además te irradia a todos sus conocidos semejantes y posibles inversores la misma impresión. Y esto ha pasado mucho en Argentina. Claro. Dardo, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto y cuando puedas te esperamos acá en el piso, así charlamos más y nos tomamos unos mates. Bueno, les debo una visita, ¿cierto? Un abrazo gigante, muchísimas gracias por el contacto. Gracias, hasta luego. Hablamos con Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas.